Bueno, ayer las autoridades confirmaron el tercer caso de coronavirus en nuestro país. Se trata de una persona que llegó a Santiago desde Italia. Queremos conversar del tema y para eso tenemos el contacto hasta ahora con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Viviana. ¿Cómo estás tú? Bien, y muy interesados en poder conocer la opinión que tiene el Colegio Médico, algunas declaraciones que dio ayer el ministro de Salud, planteando sobre todo la preparación de nuestro sistema para enfrentar el brote. ¿El Colegio Médico cree lo mismo? Sí, de todas maneras, sobre todo mirando los casos importados, hay que prepararnos para una tercera fase donde ya vamos a tener casos con transmisión comunitaria y evidentemente algunos de ellos van a tener una evolución más grave, sobrecargando los sistemas sanitarios. Todavía no hemos empezado la parte más relevante de la campaña de invierno. La próxima semana empezamos a vacunar a la población de riesgo para influenza, pero evidentemente tenemos que prepararnos para un escenario de sobrecarga del sistema de salud. ¿Y qué te parece también esta cifra que planteó el propio ministro ayer de hablar al menos de unos 430.000 a 50.000? Ha hecho y hay algunas correcciones respecto a la cifra, que es la capacidad que tiene Chile para poder enfrentar de casos positivos, pero dice, bueno, si habláramos ya de 1 millón, que obviamente estamos pensando en un escenario dramático y de una emergencia de mayor envergadura, no tenemos ninguna posibilidad de enfrentarlo, o más bien sería algo preocupante. ¿Cómo ves ese tipo de afirmaciones? Sí, desconozco yo si es la capacidad hospitalaria total, si él está hablando de casos graves, si él está hablando de casos totales, considerando las cifras internacionales que el 80% evoluciona levemente y no requiere mayor ayuda de la asistencia sanitaria. De hecho, muchos de esos pacientes lo hemos derivado a domicilio. En torno a eso, no sé en qué se basa esa cifra, sería muy bueno preguntarle al ministro el detalle, si habla de kit diagnósticos en realidad, pero evidentemente todos conocemos cómo se viven los inviernos año a año, lo que ocurrió en pandemia, y en ese sentido nosotros hemos pedido ser muy humildes y muy realistas de que efectivamente nuestro sistema sanitario va a tener que hacer esfuerzos de montar camas, de derivar lo más probable algunas de las intervenciones que son electivas, concentrarnos en una campaña de invierno que puede ser bastante dura. Sí, lo de la campaña de invierno preocupa muchísimo porque sabemos que vamos a tener principalmente un invierno seco, con poca lluvia, con un sinfín de enfermedades respiratorias circulando y además también ya la confirmación del coronavirus. Entonces, sabemos que ahora que están estos primeros 3 casos, las temperaturas altas sin duda que ayudan un poco al tema del virus y eso se ha podido comprobar. ¿Cómo ve el Colegio Médico lo que pueda suceder y la capacidad, sobre todo, en la salud pública a lo que pudiese ser este invierno? Bueno, es algo a lo que hay que estar preparado. Nosotros como colegio estamos absolutamente disponibles para poder contribuir con la autoridad y entiendo también que el cuerpo de trabajadores del sector salud, tal como lo hemos hecho siempre, también tiene todo el ánimo de colaborar, entendiendo que tenemos que prepararnos también para que en muchos de estos casos, en algunos países, gran porcentaje del personal de salud ha sido justamente algunos de los casos infectados. De hecho, algunos de ellos han tenido una evolución bastante grave. En el mismo sentido, ya se están haciendo las capacitaciones en los recintos a nivel nacional para la buena utilización de los elementos de protección personal, porque somos justamente el personal de salud el que tenemos que intentar mantenernos lo más sanos posibles al momento de enfrentar una pandemia como esta. Otro tema que ha estado en la discusión tiene que ver con los test, con las formas en que se puede ver si efectivamente hay un caso positivo o no. Ya hay algunas autoridades, algunos parlamentarios que han dicho que puede existir un sobreprecio en el caso de que esto se haga de forma privada. Y ayer el ministro responde cuando se le pregunta de por qué esto no es gratuito, porque dice, pensando en una lógica como de alarma, podríamos tener un sinfín de personas haciendo esta evaluación sin tener ni siquiera un síntoma. Por eso él volvió a enfatizar en el tema de que solamente se hiciera cuando hay efectivamente síntomas asociados a la enfermedad. ¿Qué le ha parecido también como presidenta del Colegio Médico toda esta discusión respecto a los precios y a la capacidad y a la cantidad de test para poder ver lo que puede ocurrir con este brote en Chile?
Bueno, nosotros lamentablemente no pudimos tener acceso al modo de cálculo de la valorización que se hizo por FONASA, lo que obviamente fija algún estándar para las ISAPRES. Estos exámenes siempre tienen un costo, nada es gratuito. Pero la gran pregunta es quién lo paga y cuándo está indicado. Todavía no están disponibles las guías clínicas que tengan claridad para informar tanto al cuerpo médico como a los propios pacientes cuándo efectivamente corresponde hacer el examen. Lo indicado hasta la fecha es que sean en casos sospechosos, es decir, siempre pacientes sintomáticos que tengan algunos de los factores de riesgo, y se ha ido ampliando y flexibilizando porque también entendemos que algunas fallas respiratorias muy graves que no tengan una etiología clara, es momento también de buscar coronavirus, como también cuando empecemos a tener transmisión comunitaria, lo más probable que en una primera etapa se empiece a universalizar. Es importante la valorización porque permite incorporar al aporte de FONASA, de las ISAPRES que no estaban participando en esta primera etapa diagnóstica, pero las clínicas, tal como tú lo has mencionado, han dicho que con 20.000 pesos en realidad no alcanza a costear el montaje de la técnica, que son las que se están haciendo dentro de los recintos de atención, tanto públicos como privados, pero luego viene la confirmación que esa sí es de carácter gratuito y que tiene el objetivo de monitorizar con un objetivo de salud pública, y ese es para todos los beneficiarios tanto de ISAPRES como de FONASA. Sí, pero ahora la no transparencia respecto a cómo se hizo este cálculo, y también ya la duda que han tenido algunas autoridades de decir que puede haber un cierto negocio detrás de esto, que puede ser bien fundamental dentro de los próximos meses, como lo ve el Colegio Médico. Sería importante que existiese ahí alguna transparencia o una publicación oficial respecto al rango de precios, por ejemplo. Nosotros estamos absolutamente disponibles a poder convocar a las sociedades científicas que tienen que ver con esto, sobre todo las de microbiología, que saben lo que tiene el costo de poder realizar el diagnóstico. Otro es la valorización que dan las clínicas. Creo que obviamente en una pandemia como esta uno esperaría que los centros de salud privados se vuelvan a reorientar tanto por cobertura con las ISAPRES como en las clínicas a los costos reales del examen y no pretendan tener utilidades. Lo que sí es que hay que ver que esto, si va a ser subvencionado por el Estado, cuál va a ser el aporte, y en los sectores públicos también podríamos discutir, o para los beneficiarios de FONASA, que ese copago, tal como ocurre en otras enfermedades, por ejemplo el VIH, el copago sea cero para los pacientes que son con características de casos sospechosos. Muy de acuerdo, eso sí, con el ministro, que este tipo de exámenes no se puede hacer por deporte. Todas estas acciones de salud tienen un costo y todos tenemos que ser racionales y contribuir a cuidar el gasto de recursos, no solamente por el gasto financiero, sino que también, tal como ocurre con las mascarillas, hay una capacidad limitada en el país. Sí. Otro tema importante en esto es la preparación o no del personal médico. Sabemos que hay un grupo que está viajando a China. De hecho, también desde el punto de vista de la investigación hay posibles hasta vacunas que se están analizando que podrían venir de nuestro país. Y también escuchamos, perdón, a un ministro que insistía bastante en aquello, en que los protocolos son los adecuados y sobre todo la preparación del personal médico. Pero ya, por ejemplo, ayer habían algunos ruidos, podríamos decir, respecto a lo que ocurrió con esta doctora en la clínica alemana que atendió pacientes. ¿Cómo ve ahí la preparación del personal médico y también ciertas dudas de qué pasa de personas profesionales? Pero lamentablemente desde esa reunión hasta la actualidad, donde hemos tenido también muchas consultas de los ciudadanos, de nuestros colegas y de los medios de comunicación, lamentablemente no hemos tenido toda la información, como por ejemplo en la valorización, qué está ocurriendo hoy día con el ISP. El día de ayer se nos denunciaron de algunos centros asistenciales que las muestras estaban siendo recepcionadas por el guardia del ISP y que existían más de 18 muestras en espera. Obviamente esos pacientes viven la ansiedad, el recinto hospitalario y la urgencia vive el aislamiento de ese paciente, donde quienes trabajamos en el sector público sabemos perfectamente que muchas veces no tenemos espacios muy adecuados para poder realizar los aislamientos,
con todo lo que ocurre con los elementos de protección personal. Así que esperamos el día de hoy poder tener respuesta frente a este aspecto y también algunos recintos que han señalado que los elementos de protección personal, que entiendo están comprados por el país y están resguardados, no han sido entregados a los recintos y que han tenido que activar protocolos en torno a coronavirus sin tener las mascarillas y los elementos necesarios. Pensando en la alarma muchas veces que genera este tipo de pandemias, sobre todo cuando son nuevos y virus más desconocidos, hay un sinfín de dudas que andan rondando. Uno tiene que ver con las aglomeraciones, con por ejemplo los conciertos, y hasta también por eso es importante conocer la opinión que tiene el Colegio Médico respecto a los dichos del ministro en lo que puede ocurrir el plebiscito, en que pudiese de alguna manera afectar también la convocatoria. ¿Cómo ven este tema que sobre todo ya de alguna manera hasta se linkea con las manifestaciones y si hay o no intencionalidades políticas respecto a lo que ocurre con el coronavirus, porque al final también lo que la población quiere es información clara y segura respecto a lo que pasa, por ejemplo, con grandes convocatorias y grupos con este virus, ¿no? Sí, yo le he pedido el día de ayer al ministro mucha mayor cautela después de los titulares que conocimos, sobre todo con el tema del plebiscito, porque no podemos olvidar que estamos en un contexto político especial en el país. Hay bastante ansiedad por este proceso de pandemia que se une al tema del plebiscito del 26 de abril y yo creo que efectivamente, tal como ocurrió en otros países, no podemos descartar que Chile tenga que tener restricciones de las libertades individuales como la suspensión de clase o limitar algunos encuentros masivos, pero es muy necesario que la opinión técnica del Ministerio se mantenga absolutamente al margen de la conflictividad política que vivimos como país, porque lamentablemente si no, quedan espacios y dudas frente a que alguna decisión esté utilizada políticamente. Y por lo mismo le hemos pedido encarecidamente al ministro incorporar a personas que tienen experiencia en pandemia, que participaron en H1N1, que tienen experiencia internacional y también en las sociedades científicas. Desde nuestra perspectiva, eso blinda las acciones del Ministerio de Salud y permite que justamente no estemos concentrados en lo que dijo o no dijo el ministro, sino más bien en cómo todos aportamos a poder enfrentar esta pandemia de mejor manera. Perfecto. Isquia Siches, le agradecemos muchísimo su tiempo y la posibilidad también de conocer la opinión del Colegio Médico, un sinfín de temas que se están analizando hasta ahora ya a partir de estos casos confirmados de coronavirus en Chile. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a